Familia, Dios les bendiga y bienvenido a la Alianza Cristiana y Misionera Morada de Paz. Nos encontramos sumamente alegres el que estés sintonizando con nosotros en familia. Esto es una iglesia para ti, completo de amor, lleno de alegría y dispuesto a ayudar al necesitado. Esperamos que el mensaje de hoy a través de nuestro pastor pueda llegar a sus corazones como nos llega domingo a domingo, recordando que necesitamos cada día más de Cristo y menguar nuestro carácter. Solamente de esa manera podremos verdaderamente servir al Dios celestial que está en los cielos. Gracias una vez más por sintonizarnos y esperamos que seas bendecido. Hermanos, qué bueno estar en la casa de nuestro Señor y adorarle y tener este tiempo de adoración libremente. Un lindo día que el Señor nos ha regalado. Todos los días son lindos porque los hizo nuestro Señor. Cada día cumple su propósito. Yo voy a comenzar con algo curioso para usted. Yo creo que usted no se ha percatado, pero se lo quiero decir por si acaso usted no se ha percatado. Estamos en temporada de huracanes. Escucha nombres y se pone alerta.
¿Cierto? Estamos próximos a cumplir un año de una fecha que yo creo que por lo menos las generaciones que vivimos no la olvidaremos. Así que en estos días, y más básicamente para esta semana, se nos ha mencionado que en camino viene en ruta una tormenta y todo el mundo como que empieza a moverse y a hacer arreglos y a hacer ajustes ante la posibilidad solamente. ¿Cierto? Digo, todo el mundo ya se enteró, ¿verdad? Yo me hago una pregunta que la quiero dejársela saber a ustedes. Bueno, son dos. La primera pregunta es, imagínese usted o piense usted por un momento, si pudiéramos conocer el futuro y con certeza pudiéramos saber si pasará o no pasará por aquí, él o los huracanes, en el pasado o en el futuro. ¿Qué usted piensa de eso? Qué bueno es que Dios ha escondido el conocimiento del futuro al ser humano. Pero lo segundo, qué bueno es que Dios conoce los planes que tiene para cada uno de nosotros. Así que, qué bueno es que Dios escondió el conocimiento futuro para nosotros, pero qué bueno también es saber que Dios conoce los planes que tiene para nosotros y lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Y a veces se nos pierde de perspectiva lo que Dios tiene pensado, planificado en su propósito para con nosotros. Y a veces las circunstancias de la realidad de lo que podemos vivir en un momento determinado no desenfoca de esa realidad y de ese propósito y se nos hace perder de perspectiva eso que Dios tiene diseñado para ti y tiene diseñado para mí. Hoy vamos a ir a una historia bíblica muy interesante, pero vamos a leer unos 3 versículos en específico que nos van a dar la dirección de lo que queremos compartir. La semana pasada estábamos hablando de las 2 puertas de los 2 caminos o de la dirección del camino que usted quiere tomar. O toma el camino hacia Cristo o toma el camino dándole la espalda a Cristo. Ahora queremos ir a ese camino y queremos caminar en ese camino. Porque en ese camino que es la puerta estrecha y el camino angosto del que hablamos la semana pasada, en ese caminar hay un propósito divino para tu vida y para mi vida. Y a veces, por las circunstancias, se nos hace olvidar ese propósito en ese camino. Por tanto, hermano, yo quiero que usted vaya conmigo. Las citas bíblicas van a aparecer en la pantalla y las personas que nos ven a través de el internet también van a estar lo van a poder ver las citas bíblicas. Génesis capítulo 41 y versículos 14 al 16. Vamos a hablar de un hombre fiel a Dios a pesar de sus circunstancias y de todo lo que tuvo que vivir. Desde temprana edad tuvo que vivir circunstancias difíciles, pero que Dios tenía un propósito para su vida. Génesis capítulo 41 y versos del 14 al 16. Vamos a hablar de ese momento en específico. Vamos a dar para atrás en la historia de él, de José, y volvemos y seguimos en la línea de lo que queremos compartir en el día de hoy. Dice la palabra del Señor entonces, en nombre de Jesús. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón.
Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y permite, Dios eterno, que a través de ella nosotros podamos ver, podamos contemplar tu grandeza, Señor, y el propósito que tú tienes para nosotros. Y que podamos vivir confiadamente sabiendo en quién hemos creído. Y que el camino, Dios eterno, que has preparado es el camino en el que tú quieres que nosotros andemos, Señor. Que depositemos nuestra confianza en ti. Oh Padre Celestial, habla a nuestro corazón de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Así que tomando la línea en la que estábamos hablando, esta es una historia muy interesante. Vamos a ir un poquito hacia atrás en esta historia para que nosotros podamos comprender una serie de cosas que son interesantes que están aquí. Una historia sumamente impactante que nos lleva a ver un hombre fiel a Dios aún en medio de las circunstancias que vivió. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. ¿Qué sabía él? Que Dios estaba en control de su vida. Y es algo que nosotros queremos que lo vivamos hoy para que lo pongamos en práctica también. ¿Cuántos saben que Dios está en control de su vida? Amén, lo sabe. Ahora, ¿cuántos viven sabiendo que Dios está en control de su vida? Sabiendo que hay circunstancias que pueden ocurrir, que hay situaciones que pueden ocurrir y que porque las circunstancias y las situaciones ocurran en nuestra vida, no significa que Dios ha dejado de estar en control de nuestra vida. Por eso hoy quiero compartir un tema que dice: sigue caminando, Dios está en control. Sigue caminando, Dios está en control. Estos versículos de Génesis capítulo 41 y los versículos del 14 al 16 que acabamos de leer, marca, en cierta medida, yo lo diría de esta manera, marca el cambio de la realidad de vida de José, el cumplimiento de sus sueños y el plan de Dios para su vida. Y es interesante, estos versículos traen un cambio total en la vida de José, que no estaba pensado por José, que no estaba planificado por José, que José no sabía lo que habría de ocurrir, solamente Josué se mantenía fiel a Dios. Queremos primero mencionar lo que está ocurriendo en este momento para luego movernos a lo que había ocurrido en la vida de José y cómo entender esas palabras de José en ese momento determinado cuando el faraón lo llama ante su presencia y le pide a José o le dice a José: mira, nadie ha podido interpretar estos sueños. Faraón había tenido un sueño, pero ninguno, si usted lee los versículos anteriores, ninguno de los magos de Egipto ni sus sabios habían podido interpretar el sueño del faraón. El copero se acuerda de José y refiere lo ocurrido en la cárcel con la interpretación de los sueños a él y al panadero. Envían a llamar a José, lo sacan de la cárcel. Como había prisa, se afeitó, se cambia de ropa y se presenta frente al faraón. El faraón no le hace mucho interrogatorio, toma por buena la palabra que el copero le había dicho, no le pregunta mucho, no le dice de dónde tú interpretas, cómo es que tú lo haces, ni nada de esas cosas. Simple y sencillamente, tan pronto José llega ante el faraón
El faraón le habla a José y le dice de su sueño, de lo que había soñado, y que no había quien lo interpretara. Y que escuchó que le dijeron a él que él oye sueños para interpretarlo. Ese es el momento que se está viviendo aquí en la palabra del Señor. Esa es la historia que estamos viviendo. Allá está José frente al faraón, lo han sacado de la cárcel, lo traen ante el faraón porque él interpreta sueños y el faraón directamente le dice, mira, tú estás aquí porque me dijeron que tú interpretas sueños. Yo tuve sueño y nadie lo puede interpretar. Todos los riesgos que envuelven eso, todas las circunstancias que envuelven eso. José estaba frente al faraón, había estado preso, ahora lo traen frente al faraón. Y el faraón quiere que le interprete un sueño que tuvo. O me meto en más problemas. ¿Cómo manejo esta situación en medio de la crisis que yo estoy viviendo? Sin embargo, yo quiero ir al versículo 16 y de ahí vamos a pasar a la historia de José. Resumida, ¿verdad? En el versículo 16 la respuesta de José es sumamente impresionante. Fíjese lo primero que hace José. Y vamos a ver un poquito de la historia hasta ese momento. Y cómo un hombre fiel a Dios, aún en medio de sus circunstancias, puede decir unas palabras como las que dice José en ese momento determinado. Cuando el faraón le dice, me dicen que tú interpretas los sueños. La respuesta de José no está en mí. 1. 2. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Los sueños de José. Y es ahí donde nosotros queremos ver un poquito de historia. De la cárcel a la presencia del faraón y ni siquiera considerando otra opción. Fíjese la respuesta de José. José estaba seguro en quien había creído. José estaba seguro que era Dios el que daba la interpretación de los sueños y que en ese momento determinado no sería diferente a lo que Dios previamente había hecho. Ahora, interesante porque son precisamente los sueños de José los que habían llevado a José hasta ahí, inicialmente hasta Egipto, y la preferencia de su papá, que lo vamos a ver ahora, y la fidelidad de José al Señor lo había llevado a la cárcel. Vamos a ver un poquito de recuento. Hay varios puntos que los voy a mencionar rápido. Voy a leer algunas 2 citas bíblicas como referencia. Primero, la palabra del Señor nos enseña que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos y sus hermanos lo aborrecían. Esta es la historia, hermano. Josué le cuenta un primer sueño de unos manojos inclinándose al manojo de José. Y él, que no era simpático a sus hermanos por la preferencia de su padre, ahora José le cuenta unos sueños a sus hermanos. Usted dice, sus manojos se inclinaban ante el manojo que yo tenía. Así que imagínense lo que sentían los hermanos. Los hermanos. La familia. El segundo sueño que les cuenta José, se lo cuenta a sus hermanos y a su papá. Y en el segundo sueño, le dice José que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. ¿Qué usted haría?
Oye, qué sueño chévere. Bueno, depende de que lo cuente. Y depende del que lo reciba. Y si usted va y lee la historia de lo que pasa allí, y los hermanos ya no podían más con José. Así que José es vendido por sus hermanos. Estoy haciendo un resumen de esto, ¿sabe? Usted vaya y lea la historia que está en el libro de Génesis. Es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto. Así que José es vendido y llevado a Egipto no solamente por la preferencia que tenía su padre para con él, con relación a sus hermanos, sino esos sueños que José había tenido y le había contado a él y a su padre, a ellos y a su padre, hicieron que la molestia, la incomodidad que ellos tenían para con José, hicieran que vendieran a José y fuera llevado a Egipto. Así que José llega a Egipto por la venta que hacen sus hermanos de él. Ahora, los madianitas venden en Egipto a José a alguien llamado Potifar para que sea siervo de Potifar. Y vamos a la primera cita. Oiga, sus hermanos lo traicionan, lo venden, hacen una historia, hacen un cuento, van y le hacen esa historia, ese cuento a su papá. Su papá le cree la historia y usted lea, es sumamente impresionante, sumamente interesante. Y allí está José, vendido a un oficial egipcio llamado Potifar. Parecería ser que Dios no tenía cuidado de José. Parecería ser que y todavía no hemos llegado a, parecería ser que Dios no tenía cuidado de José, que no estaba al tanto de lo que estaba pasando con José. Muchas veces nosotros pensamos que las circunstancias de nuestra vida es porque Dios se ha olvidado de nosotros, porque Dios no está en control, porque Dios no está atendiendo mi situación y mi necesidad. Pero déjeme seguir. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 39 y versículo 2. Génesis 39 y versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pero las cosas se le siguen complicando a José. Ahora la esposa de ese que era su amo egipcio quería estar con José. José rechaza a la esposa de Potifar y dice: ¿cómo pues haría yo el versículo, capítulo 39, versículo 9, la tercera parte de ese versículo? ¿Cómo pues, ese no está allá, hermanos, lo sé. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y escuche bien. Y pecaría contra Dios. Lejos de José estar preguntándose todo esto que me está pasando, todas estas situaciones que yo estoy viviendo. Y dice la palabra del Señor que cuando vino ese momento de crisis, lo que José tenía presente en su vida es imposible, no puedo pecar contra Dios. Eso lo lleva a ser acusado falsamente. Potifar se enfurece y lo meten preso. Y está en la cárcel por mantenerse fiel a Dios. ¿Va entendiendo? No está fácil. No está fácil esa historia. Un hombre fiel a Dios enfrentando consecuencias de su fidelidad. Es acusado falsamente y fue puesto en la cárcel. Pero vamos a Génesis 39, 21.
Bendito sea el Señor, hermano. Qué maravilloso es Dios. Si nosotros podemos entender esto de parte de nuestro Dios. En los momentos más duros, de más crisis en tu vida. Mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia. No sé si allá lo dice de la misma manera. Y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Mire qué tres expresiones hace ese versículo. Y Jehová estaba con José, le extendió misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Pero estaba preso, sin culpa. No era responsabilidad de José estar preso, pero estaba preso. Dice la palabra del Señor que Dios prosperaba lo que José hacía tanto en la casa de Potifar como en la cárcel. Así que le tocó estar allí. Le tocó estar allí. Está caminando en el camino. Escúchame, te lo digo de nuevo. Está caminando en el camino, en la dirección de fidelidad a Dios. Pero tiene que enfrentar en el camino una serie de situaciones que no están en el control de él, que tal vez se estaba preguntando, ¿por qué las estoy viviendo? Pero interesantemente, estando en la cárcel, José interpreta dos sueños. Y la interpretación de los sueños ocurrieron tal como José se las dijo. Si quieren leer los sueños y qué fue, siga leyendo en esos versículos. Interpreta dos sueños. Y José le dice al copero, ahora cuando seas restituido en tu puesto, acuérdate de mí. Razonable, ¿no? Acuérdate de mí. Sí. Cuenta con eso. Cuenta con eso. ¿A cuántos se nos olvidan las cosas frecuentemente? Sí, hay algunos que son, voy a decir son, ¿verdad? Para no incluirme. Hay algunos que son más olvidadizos que otros. Le dice, sí, me voy a acordar de ti, muchacho, con esto que tú has hecho. No. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor que el copero se olvidó de José. Se olvidó de José. ¿A usted no le ha pasado que de momento usted, ay Dios mío, si a mí se me olvidó? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pues algo así pasó. La única diferencia es que el copero se olvidó de José. Y dice la palabra del Señor que pasaron 2 años. Pasaron 2 años. Vamos acá. Sígame. Por tener unos sueños, por ser preferido de su papá, José es vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. Luego, por ser fiel al Señor, es traicionado por otra persona. Y ahora lleva 2 años más en la cárcel
porque aquel a quien él le había interpretado el sueño, que se había comprometido con él, con hablarle al faraón, se olvidó de él. Y esa es la circunstancia actual que está viviendo José cuando José es llamado ante la presencia del faraón. Y probablemente José pudiera estar pensando, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no ha tenido cuidado de mí. Pero las primeras palabras que dice José en ese momento en que está frente al faraón, no sé si me entiende ahora, las primeras palabras, no está en mí, es Dios. No está en mí, es Dios. Las circunstancias no movieron a José de su relación con Dios. Y las circunstancias no te pueden mover a ti y a mí de nuestra relación con Dios. No lo puede hacer. Porque cuando nosotros vivimos y tenemos la convicción de en quién nosotros hemos creído, las circunstancias no nos mueven en nuestra fidelidad a Dios. Y allí está José. Hoy te queremos decir que todo el panorama parecía ser adverso para José. Tal vez pudiéramos decir acá a nuestra forma, a nuestro estilo, oye, a José le salía todo mal. Pero estamos viendo a un José que confiaba en Dios. A un José que sabía que aún en medio de sus circunstancias, Dios estaba en control de su vida. Que no se desviaría ni a derecha ni a izquierda, y que diría lo que Dios le dijese que él dijera. Iba en el camino, estaba caminando, y lo que hoy te queremos decir es, sigue caminando en el camino, aun cuando las circunstancias parecieran decirte que te desvíes del camino. Mantente en el camino, porque al final de ese camino está tu vida, está tu salvación. Cristo, Dios te está esperando para que llegues ahí, porque haya bendición abundante de parte de Dios para tu vida. Pero requiere de nosotros fidelidad a Dios. Y las circunstancias no nos pueden mover en de esa dirección. Ahora es interesante. El Salmo 145. Y versículos 1 y 2, un salmo de David, escucha bien, un salmo de David. Es más, que lo cantamos el coro de ese salmo. Si ustedes quieren que le cante el coro, o se los recuerdo solamente. Es más, podemos Evelyn y yo hacer un dúo. Sería impresionante. Miren lo que dice el Salmo 145, 1 y 2, vamos a seguir. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Escuche. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Ahora, mire, ¿qué es lo que David está diciendo? ¿Qué era lo que estaba viviendo José? Por eso David era conforme al corazón de Dios. Mire, ¿qué era lo que está diciendo David? ¿Qué es lo que José está viviendo? Cuando nosotros comparamos y hablamos de David y las circunstancias de David, y vemos a José y vemos las circunstancias de José,
La diferencia en nuestra vida la va a ser la convicción profunda que tenemos en nuestro corazón de en quién hemos creído y que sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida y que no importa las circunstancias, Dios nos llevará a puerto seguro. Mire a David. Mire el pacto que está haciendo David con el Señor. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Pareciera ser que David no tuvo que enfrentar muchos momentos difíciles en su vida. Pareciera ser que David las cosas le fueron bien constantemente. Pero cuando nosotros vemos la palabra del Señor y vemos a un David que por ser ungido por Samuel y para ser separado para ser rey, lo primero que tuvo que enfrentar fue la persecución de Saúl que quería matarlo. Y tuvo que huir y tuvo que esconderse. Y si usted lee la historia de David, sumamente interesante. David tuvo que enfrentar la soledad y el abandono. David tuvo que enfrentar las profundas consecuencias del pecado de adulterio. David fue traicionado por su propio hijo. Y la expresión que sale del corazón de David: cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre. Alabaré tu nombre, oh Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre. Las circunstancias no movían a este hombre, a este varón de Dios. No movieron a José las circunstancias. En medio de todas esas aflicciones, siempre se mantuvo firme en su compromiso de alabar y bendecir el nombre de Dios. Porque había hecho un pacto, había hecho una promesa de permanecer firme. El pacto que tú y yo hemos hecho con Dios al entrar por la puerta estrecha y a caminar por el camino angosto es un pacto sin condiciones de permanecer constantes, sea cual sea lo que nos toque vivir. Es como si el Señor te estuviera diciendo: en esta mañana sigue caminando, que yo voy a estar contigo. Luego que Dios le da la interpretación del sueño a José, José es nombrado gobernador de Egipto. ¿Se acuerdan los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas? Si nosotros aprendiéramos ese principio. Pero eso no lo vamos a discutir esta mañana. Eso es un principio de administración, hermano. Luego, José es nombrado gobernador de Egipto y las cosas cambian. En el capítulo 42, en el encuentro de los hermanos de José con José, vemos que cuando ellos llegaron a Egipto, y lo puede leer en el capítulo 42, los hermanos de José se postraron ante José. Y dice la palabra: y José se acordó de los sueños. Escucha bien. ¿Te acuerdas cómo empecé? Tal vez nosotros no sabemos si un huracán pasa o no pasa por Puerto Rico. No conocemos el futuro. Pero sí Dios lo conoce. Sí Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Tal vez yo no sé cuál es el propósito futuro que Dios tiene para mi vida.
pero una cosa sé, que si yo sigo en ese camino, fiel a mi Señor, yo sé que el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida y que el propósito que Dios tiene para mi vida es bueno. Es bueno el propósito que Dios tiene para mi vida. Finalmente, cuando vemos la historia de José, vemos que finalmente su familia completa va a vivir a Egipto. Y lea lo que el faraón le dijo a José respecto a la tierra que José tomara para su familia. No voy a entrar en esos detalles, léalo porque quiero que también vaya a la historia bíblica y la lea. Cualquiera diría que tanta circunstancia difícil le haría preguntarse dónde estaba Dios. Pero la misma palabra del Señor dice que Dios estaba con él. Y de la misma manera, mi querido hermano, mi querida hermana, no importa cuán difícil pueda parecer lo que te está afectando, no importa cuán grande pueda ser la problemática que pueda estar fuera de tu control, si tú le has creído a Dios, yo quiero que tú sepas que aún en medio de tu crisis, Dios está en control de tu vida y quiere que sigas en el camino y quiere que sigas en la dirección que Él te ha trazado, porque Él te quiere bendecir. Quieres que contemple su grandeza, quieres que contemple su bendición, quieres que sigas en ese camino a pesar de las circunstancias, porque Dios está ahí. Dios está en control. Dios quiere tomar el control de tu vida. Ahora quiero ir un poquito hacia atrás. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Allá está Dios haciéndole una promesa a Abraham. Abraham, nos fuimos para atrás, para Abraham ahora. Dios le está haciendo una promesa a Abraham. Y dice esos versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Esa es palabra que Dios le da a Abraham. Pero estamos hablando de José. Y cuando vemos la historia de José, y vemos el final de Génesis, y vemos el principio de Éxodo, vemos esos 400 años que se le dijeron a Abraham. Dios estaba en control aún en medio de las situaciones de crisis. Dios no estaba ajeno a la vida de José. Dios no está ajeno a tu vida. Él sabe el camino que ha trazado para ti. Pero tú tienes que depositarte en las manos del Señor. Tienes que creerle a Él y tienes que seguir caminando. Tal vez el Señor te ha traído en esta mañana para darte esta palabra a ti. Porque Dios está interesado que tú entiendas cuán importante tú eres para Él y que Dios no está ajeno a tu necesidad. Que Dios no está ajeno a tu quebranto, que Dios no está ajeno a tu dolor, que Dios no está ajeno a tus circunstancias, ni a las personas que no están viendo a través del internet. Dios no está ajeno. Y termino con este versículo bíblico. Y este versículo bíblico lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Jeremías, que a mi esposa Evelyn le encanta esa cita bíblica.
Jeremías 29:11. Escucha, en la versión, no sé si la tienen, está en otra versión allá probablemente, pero escúchala en esta versión. Escucha. Mis planes, dice Dios, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Si lo leemos en esa versión. Sí, ahí está. Los planes que Dios tiene para ti, los planes futuros que Dios tiene para ti, Él los sabe. Él los conoce. Y quiere que tú participes y que seas partícipe de sus planes. Pero entonces te dice, pero esos planes que yo tengo para ti, que yo solo sé, son para tu bien. Escúchalo, son para tu bien. Entonces, estoy en el camino. Las circunstancias parecieran ser que me desenfocan del camino, pero el Señor nos está diciendo, sigue en el camino, sigue en la ruta, sigue ese camino que he trazado, porque ese camino están mis planes para tu vida. Y mis planes para tu vida son para tu bien. Sigue caminando. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Caminas en los planes del Señor. Sigues caminando en los planes del Señor. O decides detenerte y salir del camino. Es una decisión que tú tienes que tomar. Yo no sé cuáles son las circunstancias que puedan estar agobiando tu vida. No sé cuál es la situación que te ha desencarrilado del camino que Dios tiene trazado para tu vida. Pero yo quiero decirte que el Señor nos dice a través de sus palabras que de la misma manera que Dios no había perdido el control de la vida de José y que Dios lo tenía puesto para un propósito que Dios iba a cumplir, de la misma manera te quiero decir a ti, Dios no ha perdido el control de tu vida. Solo tienes que caminar, solo tienes que creer, solo tienes que confiar, solo tienes que depositarte en las manos del Señor. Y yo quiero que en esta mañana tú te preguntes si Dios ha estado hablando a tu vida y si Dios te está llamando a ese camino, a poner en claro, a poner en las manos del Señor tu vida, para que el Señor vuelva a tomar el control. Yo quiero que oremos. Yo quiero que tú cierres tus ojos. De ahí, y las personas que nos ven a través del internet. Por el internet pasa el número de teléfono, puedes llamar. Alguien contestará ese teléfono y orará por ti. O puedes escribirnos a través de el email que está apareciendo también en las pantallas. Dios está hablando a nuestra vida y te está diciendo, quiero que sepas que tú eres importante, que quiero tener el control de tu vida, que sé lo que estás pasando, pero quiero que descanses en Él, en Jesús. Y yo te invito a que si tú en este momento tú entiendes que Dios ha hablado a tu vida y que estás pasando y que tú quieres traer al Señor tus circunstancias, tu vida, tus situaciones, y tú quieres venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, vengo a traer mis circunstancias, mis situaciones,
necesito tu socorro, necesito tu ayuda. Necesito que tomes el control de mi vida. Entrego mi control a ti. Y ahora quiero que seas tú el que tomes el control. Si tú quieres que oremos por ti, yo no sé cuál es la circunstancia, la situación. Si tú quieres que oremos por ti, yo te invito a que vengas acá. Me acompañes acá al frente, vamos a orar. Gracias por vernos a través de Livestream. Espero que haya sido de bendición para usted. Queremos conocerle y que seas parte de nuestra familia. Visítenos, contáctenos a través de nuestra página web www.acmmoradadepaz.com o llámenos al 787-279-1374 para cualquier información o para petición. Estamos dispuestos a orar por usted. Somos una familia. Somos una iglesia para ti. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Tú sabes lo que Dios está hablando a tu corazón. Despreocúpate del otro, de la otra. Piensa en lo que Dios quiere contigo. Vamos a orar. ¿Alguien más? Voy a orar. Y tenemos un joven que quiero que pasemos a orar por él. Vamos a orar. ¿Alguien más? Estoy aquí abajo. ¿Sí está bien? Amén. Cierre sus ojos y ore por el que necesita ese toque del Señor. Vamos a orar. Probablemente has olvidado lo que Dios tiene para ti. Y Dios te está diciendo, yo tengo planes para ti.